Te escribe, me alegra de haberte conocido y 3 horas después sigues dándole vueltas a esas 5 palabras como si escondieran algo enorme. Lleváis una semana hablando, no sabes casi nada de esa persona y aún así hay algo dentro de ti que ya ha decidido que es importante. Eso no es casualidad y tampoco suele ser amor. Lo que te pasa en ese momento tiene una explicación psicológica bastante concreta y entenderla puede cambiarte mucho la forma de relacionarte, porque la velocidad a la que te enganchas a alguien no mide lo profundo que sientes, mide otra cosa muy distinta. Cuando te obsesionas en los primeros días, tu cerebro no está procesando a una persona real, está procesando una señal, una promesa, una posibilidad. Y hay una diferencia enorme entre ilusionarte con alguien e ilusionarte con lo que tu mente ha construido alrededor de alguien. Porque en esos primeros momentos no tiene información suficiente para enamorarte de nadie. Lo que tienes es un boceto, y tu cabeza se encarga de colorearlo entero. La dopamina y la limerencia. Esto tiene una base neuroquímica muy clara. Cuando conoces a alguien que activa tu interés, el cerebro libera dopamina. Pero lo importante no es solo que la libere, sino cuándo lo hace. Muchas veces no la libera cuando consigues algo, la libera cuando la anticipas. La espera, la incertidumbre, a lo mejor me escribe, no sé qué va a pasar, igual esto sí es diferente. Todo eso activa el sistema de recompensa con una fuerza brutal, a veces incluso más que la certeza. Y aquí entra una palabra clave, limerencia. No es amor, aunque por fuera pueda parecerse, es un estado de activación intensa en el que el cerebro se engancha a la obsesión, a la fantasía y a la espera. Empiezas a pensar en esa persona al despertarte, interpretas cualquier detalle como si fuera una señal, relees mensajes, analizas silencios y conviertes cualquier gesto mínimo en algo gigantesco. Y lo más importante de entender es esto. En ese estado, el cerebro genera casi tanta dopamina imaginando a la persona como estando con ella. Es decir, no solo te engancha a la persona, también te engancha la película que te montas en tu cabeza. Cuanto más fantaseas, más alimentas el ciclo. Y cuanto más alimentas el ciclo, más lejos te vas de la realidad. No es la persona. Ves lo que necesitas ver. Y aquí viene una parte que duele un poco más. Cuando sabes muy poco de alguien, tu mente no deja esos huecos vacíos, los rellena, con lo que necesitas que esa persona sea. Si es callada, decides que tiene profundidad. Si es directa, decides que tiene carácter. Si tiene algo de misterio, decides que es interesante. Y no lo haces con mala intención, lo haces porque el cerebro odia la ambigüedad y necesita cerrarla rápido. El problema es que, en este proceso, no te estás ilusionando con una persona real. Te estás ilusionando con una versión inventada que encaja con lo que tú necesitas sentir. No te enganchas a lo que ves, te enganchas a lo que te falta. Y claro, cuando la persona real empieza a aparecer, porque siempre acaba apareciendo, llega la decepción. Sientes que algo cambió, que la conexión ya no era lo que le parecía, incluso que te han engañado, pero muchas veces no cambió la persona. Lo que pasó es que tú nunca llegaste a verla del todo. El vacío emocional acelera mucho la ilusión. Aquí entra otra parte incómoda, pero muy importante. La velocidad a la que te ilusionas con alguien nuevo tiene mucho que ver con cómo estás tú cuando esa persona aparece. Cuando más aburrimiento, vacío, soledad, desorden o malestar hay en tu vida, más probable es que cualquier estímulo nuevo se convierta en algo enorme. No porque la persona sea enorme, sino porque contrasta mucho con cómo estabas antes. Cuanto peor estás tú, más fácil es convertir a alguien normal en algo gigantesco. La ilusión rápida funciona muchas veces como una vía de escape. Es mucho más fácil pensar en esa persona durante horas que mirar de frente a algo que te hace pensar de verdad. Tu vida te aburre, te sientes solo, no sabes muy bien qué hacer contigo y de repente aparece alguien que te activa. El cerebro encuentra una salida inmediata y se agarra a ella. No lo hace con maldad, lo hace porque es eficiente, pero convierte a una persona que apenas conoces en una respuesta para algo que esa persona ni siquiera sabe que llevas dentro. El apego ansioso. Y aquí llegamos al núcleo de todo esto. Las personas que se enganchan muy rápido a alguien muchas veces tienen lo que en psicología se llama apego ansioso. No es un defecto, no es que esté roto, es un patrón que se aprende. Si en algún momento de tu historia el afecto fue inestable, impredecible o condicionado, el sistema nervioso aprende a activarse muy deprisa en cuanto aparece una conexión, porque aprendió que las conexiones pueden irse y que hay que asegurarlas rápido. Entonces, cuando alguien te presta atención, no entras con calma, entras con urgencia, y esa urgencia se disfraza de intensidad romántica. Parece pasión, parece química, parece que por fin has encontrado algo real, pero muchas veces lo que hay debajo no es intimidad, es miedo. Tienes tanto miedo a que se vaya que, sin darte cuenta, intentas atar mentalmente a esa persona demasiado pronto. Te ilusionas rápido,
Das demasiado, te colocas emocionalmente antes de tiempo, y eso genera una presión que el otro muchas veces ni entiende. Entonces el vínculo se complica, se enfría o se rompe, y el ciclo se cumple justo como más temías. Intentabas evitar el abandono y acabas empujando la situación hacia él. La obsesión también es una forma de control. Hay otro mecanismo que alimenta todo esto y que casi nunca se menciona: la intolerancia a la incertidumbre. Al cerebro le cuesta muchísimo no saber qué va a pasar. La incertidumbre genera una activación muy parecida a la ansiedad, y el cerebro intenta reducirla como puede. Una de las formas más rápidas de reducir esa ansiedad con alguien nuevo es decidir demasiado pronto que esa persona ya es importante. Si ya la conviertes en especial, si ya te montas una historia, si la colocas dentro de tu mente, la sensación de no saber qué va a pasar baja un poco. Te da ilusión de que ya hay algo firme, de que ya entiendes lo que está pasando, de que ya tienes una dirección. Pero en realidad no estás reduciendo la incertidumbre, estás tapándola con una fantasía. Y ahí está la trampa. Obsesionarte demasiado pronto muchas veces es una forma de intentar controlar algo que no puedes controlar. Construyes el techo antes de poner los cimientos, y luego te extraña que todo tiemble. ¿Cómo romper el ciclo? Lo primero es entender que no se trata de volverte frío ni de desconfiar de cualquiera que te guste. El entusiasmo no es el problema, la ilusión tampoco. El problema es confundir lo que sientes en estos primeros días con algo que todavía no existe. Lo que ayuda de verdad es aprender a sostener la incertidumbre sin resolverla antes de tiempo. Cuando notes que tu cabeza empieza a construir una historia enorme alrededor de alguien, párate un momento. No para castigarte, ni para negarte lo que sientes, sino para hacerte una pregunta muy simple. ¿Qué es realmente esa persona? No lo que imagino, no lo que espero, no lo que me gustaría, lo que sé. ¿Qué hechos tengo? ¿Qué he visto de esa persona en distintas situaciones? ¿Cómo responde cuando algo no le conviene? El interés puede ser real, la atracción puede ser real, pero la historia que construyes tan rápido sigue siendo tuya, no suya. Deja que la persona aparezca antes de decidir quién es. Y también presta atención a cómo estás tú cuando alguien nuevo entra a tu vida. Porque si hay mucho vacío, mucha soledad o mucho malestar acumulado, ese contexto va a deformar cualquier conexión nueva. No para siempre, pero sí lo suficiente como para hacerte confundir alivio con amor. No te obsesionas rápido porque ames demasiado. Muchas veces te obsesionas tan rápido porque tu cerebro está intentando resolver algo. A veces es el miedo a perder, a veces es el vacío de dentro, a veces es la necesidad de controlar lo que aún no sabes. Y esa persona nueva, sin saberlo, se convierte en la respuesta a una pregunta que tú ni siquiera habías formulado. La señal más sana al principio no suele ser la intensidad que te desordena, suele ser la calma que no te obliga a inventarte nada. ¿Te has reconocido en alguna parte de este vídeo? Cuéntamelo en los comentarios.